la humanidad, en especial para los pueblos del mundo, porque los hermanos palestinos una vez más sufren del rigor, del sionismo, de la muerte, de la desaparición y de la ruptura de las familias. Esta tarde nos acompañan aquí un grupo de amigos, periodistas. También está entre nosotros el embajador del Estado de Palestina en Cuba, el compañero Akram Mohamed Samham, al que le damos la bienvenida. Desde el Líbano están conectados dos periodistas cubanos que están allí a nombre de Coavisión Internacional, Prensa Latina y Telesur, para los cuales reportan ellos. Y está Wafica también por allá conectada, no la había visto. Un aplauso para ellos que están también formando parte de este equipo. En el Líbano están Yodenis Mazó y Leslie Alonso, que son periodistas de Coavisión Internacional y que ya desde hace aproximadamente 1 año y medio pues están allí en el Líbano reportando para Telesur, para Prensa Latina y bueno, obviamente para su canal original que es Coavisión Internacional. Y a la hermana Wafica, que lo único que le hace falta es que le cambiemos el nombre y le pongamos Wafica de Cuba, porque siempre está en las causas solidarias de nuestro país y de los pueblos árabes. Bueno, queremos comenzar esta jornada. También vamos a tener un mensaje que nos ha llegado en la mañana del querido compañero periodista de Prensa Latina, Fadi Maruf, que también desde Damasco, desde Siria, tiene un mensaje solidario con el pueblo palestino a partir del seguimiento que están haciendo más cerca del terreno. Y también estaremos compartiendo porque esta tarde no solamente queremos expresar la solidaridad del pueblo cubano, de los profesionales de la prensa cubana, con la causa palestina y con los pueblos y los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, sino también de condena a las ya 24 muertes de periodistas en Gaza y Cisjordania. Hoy se reportaron 2 nuevos fallecimientos, están los nombres de los compañeros, y conversamos al principio que ya no se trata solamente de que se esté tratando de silenciar las voces de los periodistas palestinos, que son los únicos que están en el terreno, porque hay una prohibición tácita de que no haya periodistas internacionales en Gaza y Cisjordania. Los periodistas palestinos no solamente están siendo masacrados, sino que se está hablando de que son masacres selectivas y con un mensaje bien claro, porque no solo están muriendo ellos, sus hijos, sus familiares más cercanos, y es un mensaje muy claro de que si te metes con Israel, tu familia también desaparece. Así que son asesinatos selectivos y desde aquí también lo estamos denunciando. Queremos comenzar esta videoconferencia con la lectura de la declaración que hiciera Lupec hace 2 días. Le vamos a ceder la palabra al presidente de honor de la Unión de Periodistas de Cuba, el compañero Tubal Páez. También está presente el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo. Y bueno, a todos agradecemos la presencia en esta tarde acá en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. Bueno, son este tipo de documentos que es necesario hacer y que uno no hubiera querido hacerlo. Declaración de la Unión de Periodistas de Cuba. Palestina, levantemos la palabra para detener el crimen. La guerra y su escalada en Gaza van acompañadas de la narrativa mediática en línea con los intereses geopolíticos del imperialismo y sus aliados, que implican la expansión colonialista de Israel a costa de los derechos del pueblo palestino reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Los periodistas palestinos tienen sentimientos patrióticos como todo buen ciudadano de cualquier nación. De ese orgullo no pueden desprenderse, bajo una supuesta imparcialidad, a la hora de reportar los acontecimientos en su país, porque también comparten el mismo destino e idénticos sufrimientos, dificultades y amenazas que los 2,2 millones de habitantes de Gaza, entre los cuales se reportan ya 3.800 víctimas mortales. De la redacción de la declaración, ahora eso ha ido aumentando.
No pocos de nuestros colegas palestinos han sido asesinados o heridos, mientras otros enfrentan la indignación y el espanto que a diario constatan, narran, filman o fotografían, incluso en casos en que reconocen entre los cadáveres a cuerpos de niños, a sus propios familiares, compañeros de trabajo, vecinos o amigos. Se les ve reportando entre los escombros y los incendios, en hospitales abarrotados de muertos o lesionados, en los sepelios, en las protestas de la población, y llegan hasta ser censurados, silenciados o cesados en su labor cuando las empresas en el exterior, a las cuales tributan, respaldan la política criminal de Israel. La organización no gubernamental Acción Aid Ramallah informó que al menos 18 periodistas palestinos cayeron asesinados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, en una grave violación del derecho internacional, según el cual a los trabajadores de la prensa se les protege como a los civiles de ataques deliberados y directos. La víctima más reciente fue Rushdie Sarhai, periodista que pereció al ser bombardeada su casa. Por su parte, el Sindicato de Periodistas Palestinos detalló que entre los fallecidos están Ahmed Shehab, programador de La Voz de Prisioneros de Radio, los fotoreporteros Mohamed Al-Salim y Mohamed Fayez Abu Matar, e Ihsan Al-Nawahad, fotógrafo de la agencia Kabar. La lista incluye a Muhammad Abu Rizk, de la Fundación Ahmedia Ibrahim Lafi, editor de la agencia de noticias, y los comunicadores Asad Shaklin, Salam Maima y Hossam Mubarak. También fueron atacadas medio centenar de sedes de instituciones del sector, incluidas las oficinas de la televisora catarí Al Jazeera, de Palestina TV, de las agencias de noticias Man y Kabar, así como de los periódicos Al-Quds y Al-Ayyan. A modo de tributo póstumo, junto a los cuerpos sin vida de al menos 3 periodistas, fueron colocados sus chalecos azules de identificación ensangrentados, sus cascos y cámaras. El propio sindicato denunció que la conocida zona de prensa de la Franja de Gaza fue un objetivo de la aviación israelí, lo que provocó la destrucción parcial o completa de las redacciones del diario Al-Ayyan, la Fundación Fadi Sanaa, las agencias Shehab, la radio Gaza FM y MAM Agency. Por otra parte, el fotógrafo palestino Hossam Salem, fotoperiodista freelance que daba cobertura de la Franja de Gaza para el New York Times desde 1918, ha explicado que tras años de cobertura en la Franja de Gaza, fue informado abruptamente mediante una llamada de teléfono desde Estados Unidos que ese medio no contaría más con él. Ello revela también, denunció, un esfuerzo continuo y sistemático por distorsionar la imagen de los periodistas palestinos como personas incapaces de ser dignos de confianza e integridad simplemente porque cubrimos las violaciones de derechos humanos que el pueblo palestino sufre a diario a manos del ejército israelí. Muchos de esos colegas, hermanos de profesión, no olvidan que en la ofensiva israelí de 2014 contra la Franja de Gaza, 2.270 palestinos murieron, entre ellos 17 profesionales de la prensa. En la historia de la Unión de Periodistas de Cuba, cientos de sus afiliados han cumplido misiones como corresponsales de guerra o ejercido el periodismo en las montañas o en la clandestinidad, con un haber meritorio en misiones riesgosas durante la lucha contra los regímenes tiránicos de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. Y poco después del triunfo de la revolución, 1,5 centenar de reporteros, camarógrafos y fotógrafos de cine, la televisión, la radio y la prensa de papel se desempeñaron como corresponsales de guerra en distintos escenarios de África, Asia, América Latina e incluso el propio Oriente Medio. Con ese valioso aval, también ahora levantemos la palabra
junto a las de Pablo de la Torriente Bravo, el valiente periodista cubano caído en Majadahonda, España, en 1936, corresponsal de varias publicaciones de América, para exigir que se detenga el crimen, se imponga la cordura y se asegure para siempre el derecho del pueblo palestino a vivir en paz. Unión de Periodistas de Cuba. Desde Siria. Les saludo desde Damasco, Siria, a todos mis colegas de la OPEC, a todos los periodistas de Cuba que han estado defendiendo las justas causas en el mundo y la noble causa del pueblo palestino. Israel lanzó 9 ataques, 9 guerras contra la Franja de Gaza desde el año 2006. Esta guerra es la más brutal, la más feroz y atroz, la verdad, cometida hasta el momento. Israel está masacrando al pueblo palestino. No hay otra palabra que describa lo que está ocurriendo en Gaza más que el genocidio. Es una limpieza étnica, una violación flagrante de todas las normas del derecho internacional. Hasta el momento han perdido la vida casi 8.000 palestinos, el 65% de ellos son niños y mujeres. Más de 2.500 hasta 3.000 niños fueron masacrados por los bombardeos aéreos de Israel. Más de 1.000 personas muertas o ilesas, la verdad, aún siguen bajo los escombros. También Israel bombardeó hospitales, mezquitas, iglesias, edificios residenciales, comercios. Está violando todas las normas del derecho internacional. Es un genocidio lo que está ocurriendo hoy en día en Gaza. Por cada bomba que lanza Israel contra la Franja de Gaza, esa bomba no es más que una semilla que no hará otra cosa que hacer que el pueblo palestino tenga más fe en su justa causa, en la lucha. No han dejado otra alternativa al pueblo palestino que la resistencia para recuperar sus legítimos derechos. Por cada bomba que lanza Israel contra la Franja de Gaza, por cada resistente que asesina, saldrán cientos, la verdad, y hará que la resistencia sea más fuerte para reforzar la lucha de este pueblo heroico para recuperar sus derechos. Israel ha lanzado durante la guerra terrorista impuesta a Siria desde el año 2011 cientos de ataques contra Siria. Hay una escalada en esos ataques durante los últimos días. Lanzaron casi 6 ataques, atacaron el aeropuerto internacional de Damasco 3 veces en los últimos 10 días, el aeropuerto internacional civil de Alepo también 4 veces. Cada vez que se termine la reparación de los daños de esos ataques, Israel vuelve a bombardear estos aeropuertos civiles que son los más importantes de Siria y violando, la verdad, el derecho internacional que prohíbe ese tipo de ataques contra instalaciones civiles. Bombardearon también los puertos marítimos, centros culturales, edificios residenciales, posesiones del ejército sirio. Su objetivo principal es mantener inestable a Siria y debilitar a Siria para que Siria no pueda apoyar la resistencia del pueblo palestino, para que Siria no apoye la resistencia libanesa en el sur del Líbano, también que apoya la resistencia palestina. Estados Unidos es cómplice en las agresiones y en la guerra contra Siria. Sus fuerzas ocupan el nordeste de Siria, ocupan las zonas más ricas de petróleo, gas y trigo en el nordeste de Siria. Están saqueando el trigo que necesita el pueblo sirio para hacer el pan del día. Está robando el petróleo, privando al pueblo sirio del combustible necesario para hospitales y también centros vitales en el país. En Siria se ha comprobado de que Israel y el terrorismo son 2 caras de la misma moneda. Estados Unidos es cómplice en todos los crímenes que comete Israel en Palestina, en Siria, en el Líbano, donde quiera. Israel es el factor inestable, es la causa de casi todos los problemas que asolan la región de Oriente Medio desde el año 1948. Aquí en Siria viven 500.000 de palestinos, todos con todas sus fuerzas, todos sus partidos aprecian, aman a Cuba,
aman las posturas de Cuba, aprecian mucho las posturas de Cuba, las posturas pronunciadas por el líder Fidel Castro. En cada oficina de ellos, en cada casa de un palestino en Siria, hay la foto de Fidel, la foto del Che, está la bandera cubana. A cualquier acto a donde van los cubanos aquí, asisten los cubanos aquí, los palestinos reciben a los cubanos con la palabra o la frase "Viva Cuba", siempre dicen "Viva Cuba" a la hora de llegada de cubanos a los actos de solidaridad o los actos que organizan las fuerzas palestinas aquí. Al final, viva Cuba, viva Palestina, viva Siria. Aquí en Damasco, un grupo de representantes de las fuerzas palestinas radicadas en Siria quisieron venir a la Embajada de Cuba para compartir con los periodistas de Cuba su acto de solidaridad con el pueblo palestino y quisieron decir: ¡Viva Palestina! ¡Viva Cuba! ¡Viva Palestina! ¡Viva Cuba! ¡Viva Palestina! ¡Viva Cuba! Aunque está sentido de primera mano ese muro que estuvimos en junio, de hecho, con la visita de Aleida Guevara, que la nombraron embajadora de retorno con un grupo de personalidades del mundo, y estuvimos ahí justo en junio, en Odessa, y Odenis lo decía, el lugar donde ahora hay más incursiones y más bombardeo e intercambio de fuego desde el día 8. Y bueno, esto es un país muy pequeño, Odenis lo apuntaba, estamos solo a 80 kilómetros, entre 70 y 80 kilómetros de la frontera con Palestina ocupada, o sea, donde está el ejército de Israel, y a solo 250 kilómetros de Gaza. O sea, como de La Habana a Santa Clara, así de cercano estamos del lugar de los hechos, o sea, del epicentro de los hechos. ¿Me escuchas? Buenas tardes, noches para ti. Buenas tardes a todos, sí, escucho perfectamente. Bueno, bienvenida a este encuentro solidario con la causa palestina. Gracias. En primer lugar, quiero darles las gracias no solo por este acto, sino por esta campaña sin igual que está haciendo Cuba en todos los niveles, desde la punta del pirámide hasta la base más amplia de la sociedad cubana. Eso no es nuevo para nosotros. Realmente yo viví en Cuba la invasión del 82. Estuve en el Líbano durante la invasión y sabía lo que se estaba haciendo. Y luego, cuando llegué a Cuba, me acuerdo, le decía la historia a los compañeros, Jodeni y Leslie, el otro día, un poco pasando nuestra experiencia, les dije que llegué a Cuba con mi ropa manchada de sangre, con todo el sentido de la palabra. No tenía cómo cambiar ropa, no tenía maleta. Y llegué a Cuba y en Cuba había como una manifestación esperándome, hasta gente que no conozco, pero que se han enterado de que vengo de un país invadido por el enemigo israelí. Y recuerdo perfectamente cómo la embajada palestina en aquel momento estaba también jugando un papel céntrico central en todas estas actividades, en todas las organizaciones de masa, el partido, todo, cada CDR hablaba de Palestina y hablaba del Líbano. Bueno, estaba el comandante y esta es una etapa que yo la viví cada instante y la tengo de verdad así como si fuera ahora mismo. Y en estos días he vuelto a vivir realmente esta Cuba de Fidel, esa Cuba de Díaz-Canel que responde al momento ante cualquier dolor. Y no es cualquier dolor, no es cualquier dolor. Creo que la barbaridad que se está cometiendo hoy nunca se había visto hasta tal punto. Y eso es porque la hiena está herida y su salvajismo llegó hasta un punto donde ya no se aguanta medio tono ni medio color. O sea, ya la gente se tiene que definir. Ya la gente y los pueblos del mundo, los políticos, tienen que salir ya una vez por todas
de esa preocupación de no decir una palabra que pueda ser interpretada como antisemitismo, no molestar al israelí, no molestar al estadounidense, buscar las palabras. No hay momento, no hay tiempo más para buscar palabras. Hay con nombre y apellido. Es un régimen de apartheid. Con un régimen de apartheid no hay solución. No hay solución, ni hoy, ni mañana, ni después de 100 años. Nunca va a haber solución con un régimen salvaje que basado en la discriminación racial y étnica. Ellos discriminan hasta los judíos nativos originarios de Palestina, la Palestina histórica. Es un colonialismo que hoy, cuando transamos con este régimen, estamos transando con un colonialismo en este tiempo. Por lo tanto, hoy estamos en una etapa en que realmente ni el pueblo palestino soporta más medio tono, ni nosotros, que estamos pagando el precio de manera muy directa, porque el palestino y el libanés son gemelos, no son hermanos, no, son gemelos. Y todo lo que le duele al palestino, le duele en el alma al libanés. Cualquier dificultad que vive el palestino con este enemigo nos incumbe a nosotros. Hoy sí necesitamos estas voces. Todo lo que está haciendo Cuba para nosotros es más que importante. ¿Por qué, compañeros? Porque Cuba es hacedora de opinión. Cuba influye en toda América Latina. Hay mucha gente, igual que nosotros, yo siempre digo esta historia que el comandante una vez dijo que cuando un revolucionario está frente a una situación confusa y no sabe cómo definir o decidir su posición, porque no tiene todos los elementos, porque no está viendo la situación por todos los ángulos, lo único que tiene que hacer es ubicar al imperialismo donde está parado y saltar a lo ciego para el otro lado y tener tiempo para ver si va un poquito de la derecha o poquito a la izquierda, modifica un poco su posición. Pero por lo pronto ver dónde está parado. Bueno, el imperialismo hoy mandó 2.000 soldados a nuestra región. Mandó una flota con una destructora y un portaavión y portamisiles para interceptar cualquier misil de la resistencia de cualquier lugar. Y para que ante los ojos de todo el mundo ver masacrar al pueblo palestino de Gaza, sin poder hacer nada, solo llorar y gritar y no poder hacer nada. ¿Por qué? Porque son un destino. El imperialismo nos enseñó el comandante en jefe Fidel que no es un destino y se puede enfrentar. ¿Cómo nos enfrentamos? Cuando explicamos a la gente. Cuba es una brújula. Y nosotros también miramos dónde está Cuba para tomar la posición que debemos tomar en cuanto a América Latina, al mundo, a Occidente, a lo que sea. Hoy por hoy la posición de Cuba tiene muchísima importancia. Lo que están haciendo en los medios de prensa y los periodistas, muy agradecidos. Fica, no sé si nos escuchas, perdimos momentáneamente el audio. Te vemos, pero no te escuchamos. Ahora sí. Yo los escucho. Decía que ahora, en este momento, Cuba, la posición de Cuba es definitoria en muchas cosas para la opinión pública internacional y sobre todo en América Latina. En América Latina nos duelen algunas posiciones que todavía están confusas. Lamentablemente son dirigentes que con una historia de lucha, pero todavía no han llegado a concientizar hasta qué punto este tema no aguanta más ni rodeo, ni poner guantes de seda, ni hablar de una manera muy camuflajeada. Ya hay que decir las cosas tal como son. Cuba está ayudando al pueblo palestino a que los pueblos de América Latina sepan de verdad por dónde está el camino, por dónde está el curso que hay que tomar, porque este peligro no solo amenaza al pueblo palestino, este peligro amenaza a la humanidad.
La equivalencia es el régimen del apartheid, contra el cual Cuba ha ofrecido sus mejores hijos, sus mejores esfuerzos, las mejores estrategias militares la puso Cuba para romperle el pescuezo al apartheid en África. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo contra el régimen israelí. Lo vamos a hacer aunque no quede de nosotros ni una persona. No importa, la historia nos va a recordar y decir, esa gente salvaron la humanidad de un régimen salvaje como es el régimen israelí. Quiero terminar solamente para decir, en nombre de los periodistas libaneses, de verdad estamos muy satisfechos del trabajo que están llevando a cabo los corresponsales de prensa latina en nuestro país, porque están yendo a la calle, están viendo a la gente, están hablando, están palpando la realidad y tocando la realidad con sus manos. Y ellos pueden ayudar porque están cerca y están en contacto con los palestinos en los campamentos palestinos y escuchan de manera directa. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación en Cuba por todo lo que están haciendo, a la dirección del partido, a la dirección del gobierno, a la Cancillería, al canciller Bruno, y un saludo muy especial al Resumen Latinoamericano. Yo digo, cuando agradezco a todos los medios, estoy agradeciendo a la UPEC. La UPEC tiene mucho que agradecer, no solo de ahora, sino de una historia de lucha que tienen esos, como digo yo, guerrilleros comunicacionales, porque trabajan en condiciones, nadie se imagina cómo un periodista cubano trabaja y con qué condiciones trabaja para hacer llegar la verdad de nuestros pueblos. Resumen Latinoamericano ha hecho un trabajo fenomenal. Nosotros en Al-Mayadin muchas veces acudimos a Resumen realmente para nutrirnos de tantos trabajos importantes que está haciendo y acompañando esta guerra injusta a la cual está sometido nuestro pueblo. Solo para finalizar, decirles, y de veras muchos palestinos, cuando hablamos con ellos y mencionamos a Cuba, enseguida dicen, si Cuba está con nosotros, sabemos que no vamos a perder nunca. Y yo ayer en una entrevista dije, parafraseando la frase del apóstol, que quien se levanta por Palestina hoy, se levanta para siempre, para toda la vida, y yo creo que ustedes están en esta posición. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Y lo que queremos, bueno, por acá nos llega un mensaje desde Gotemburgo, en Suecia. Carlos Muñoz, de un grupo de solidaridad con Cuba y con la causa palestina, envía un saludo a esta transmisión. Respeta el trabajo que estamos haciendo para sacar adelante la verdad de lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania, y que esperan compartir la transmisión y poder llevar adelante la verdad, y nos piden que llevemos adelante la verdad de los pueblos de Latinoamérica con esta transmisión. Bueno, le vamos a dar la palabra al embajador, que también está presente acá, un invitado. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Yo, con el perdón de ustedes, si es posible, que nos ponemos un minuto de silencio por las almas no solamente de todos los palestinos, sino también de los periodistas palestinos, porque son sus compañeros. Por favor.
Los periodistas palestinos que han muerto, han caído en estos acontecimientos en Gaza, ya son 25. Pero también, no solamente los periodistas, sino también sus familiares. Ayer se murieron los 2 hijos preciosos de Wael Dahdouh, que es el periodista del Jazeera de Gaza, en Gaza. Son los periodistas como los médicos. Porque tampoco los médicos pueden atacar a los israelitas a los médicos, a los hospitales, a las ambulancias, ni tampoco pueden atacar a los colegios de la UNRWA. UNRWA es la Organización de las Naciones Unidas para el Socorro de los Palestinos, que tiene la bandera de las Naciones Unidas. No lo pueden hacer, pero lo están haciendo. Yo, con su permiso, voy solamente rápidamente a decir las consecuencias de esta guerra, pero hasta esta mañana. Porque es una guerra en contra totalmente de la población civil. Totalmente. Los fallecidos hasta esta mañana son 6.995 personas. 6.900, casi 7.000. Son 6.850 en Gaza y 105 en Cisjordania. De ellos, 2.800 niños. Es decir, casi un 40%. Las familias que han perdido más de 10 de su familia son 219. Estamos hablando de 219 familias que han perdido más de 10 personas de su familia. No se asusten, porque nosotros en Gaza tenemos muchos hijos, así que es normal que tenga la familia 10 personas y más. Heridos son 19.000. Pero también hay 1.600 debajo de los escombros. Todavía no se han podido salvar. Entre ellos 750 niños. Los desplazados son 1.400.000. De estos 1.400.000 desplazados del norte al sur, hay alrededor de 200.000 que están en los hospitales y en las escuelas de las Naciones Unidas, porque creen que ahí pueden estar seguros. Por eso atacaron algún hospital, atacaron al hospital Mahmadani en Gaza, y ahora, en esos días, ya se han quedado otros 2 hospitales destruidos. Pero los hospitales que están fuera del servicio son 12. Están fuera del servicio. ¿Por qué están fuera del servicio? No solamente por los ataques, sino porque no hay petróleo para poder arrancar los motores para que haya poder trabajar en los cuidados intensivos o en las salas de operaciones, o ayudar a los niños que están en las donde están los cuidados intensivos de los niños, ¿no? No vamos a hablar de los que tienen una insuficiencia renal, que tienen que hacer una diálisis cada un día o 2. No vamos a hablar de las 55.000 mujeres palestinas que están embarazadas y que van a parar en esto. Es un número, no es fácil, por eso aumentamos de una forma muy, muy alta, especialmente en la Franja de Gaza. 150.000 viviendas dañadas.
entre ellas 30.000 totalmente destruidas. 35 trabajadores de la UNRWA, de las Naciones Unidas, muertos. 73 médicos y paramédicos trabajadores de la salud. Detenidos, 1.000 detenidos en Cisjordania, porque en Gaza no van a detener. Pero hay 4.000 detenidos de los trabajadores que trabajaban en Israel desde Gaza que están detenidos en Israel. Ha destruido 32 mezquitas, 3 iglesias. Una de ellas, la tercera iglesia más vieja del mundo para los ortodoxos. No tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos petróleo, no tenemos comida, no hay nada. Han pasado esos 5 días casi, unos 46 o 47 camiones para el socorro de Gaza. Nada, ninguna aguja llegó a los hospitales de la parte norte. Eso por un lado. Por otro lado, Gaza, en los tiempos normales, sin guerras, entraba 500 camiones diarios, porque ustedes saben que es una zona cerrada, no puede entrar tiene que entrar por el paso, solamente el paso de Rafah. Es decir, de 500 camiones diarios han entrado 46 en los 5 días y que están hablando, y por la presión del señor Biden y por la presión internacional han permitido pasar 46, que ninguna de ellas tiene, por supuesto, tiene petróleo. Yo quería poner esto aquí para que sepan ustedes la magnitud del masacre, del genocidio que está pasando nuestro pueblo. Pero ¿qué es verdaderamente lo que quieren los israelitas con esta guerra? Porque alguien me dice, bueno, esto ha sido una reacción por el acto de Hamas en las tierras de Palestina. Pero por favor, nosotros llevamos desde el año 48, 75 años en guerras, en aldeas destruidas, en refugiados. No estaba Hamas. Hamas nació en el año 88. Nació en la plena intifada, primera intifada palestina. No estaba Hamas en el 48. Entonces no están para luchar o para derribar o para matar a los de Hamas. Están aniquilando en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos creen, la derecha y la extrema derecha en Israel creen que nuestro pueblo no existe, que nosotros no tenemos identidad nacional. Somos unos beduinos que tienen que echarnos al desierto. Eso es lo que quieren. Están hablando ahora de la nueva planteamiento del señor Trump cuando estaba en el poder de crear un Estado palestino para todos los palestinos, pero ¿dónde? En el Sinaí. Nosotros hace 75 años nos salimos de nuestras casas, es verdad. Después de matar a miles, después de destruir hacer 50 masacres en las aldeas, después de derribar a 500, más de 500 pueblos y ciudades palestinas. Sí, salimos. Pero ahora que derriban toda Gaza y derriban toda Cisjordania, no vamos a salir de nuestra tierra. No va, porque es lo que quieren ellos. No vamos a aceptar ninguna nueva Nakba palestina. No podemos aceptar una nueva Nakba palestina. No. Ustedes tienen la obligación de estar con nosotros para que no haya una nueva Nakba palestina. El mundo tiene que estar con nosotros. Los amantes de la paz y la justicia en el mundo
que hablan de los derechos, de los derechos civiles, que tienen que estar con nosotros ahora para que no haya nueva Nakba Palestina. Nosotros queremos la paz. Somos amantes de la paz. Lo necesitamos, nuestro pueblo necesita la paz, porque quiere vivir como todos los países del mundo, como todos los pueblos del mundo. Queremos estudiar, queremos vivir, queremos salir, queremos que nuestros hijos duerman bien, pero eso os digo, los hijos de los israelitas nunca dormirán bien cuando un niño palestino no duerme bien. Esto no, porque ya es hora no de dar la cara. Tenemos que resistir. Sí, señores. Pero ustedes que son los periodistas, que tienen esta importancia para la opinión pública internacional, necesitamos que ustedes están con nosotros. Y yo sé, estoy seguro, no tengo ninguna duda que ustedes están con nosotros. Pero tenemos que alzar la voz. El mundo occidental se ha visto, se ha demostrado ahora que tiene el doble rasero. Hay doble rasero, pero es que a nosotros, bueno, por lo menos a algunos, nos ha sorprendido que Francia, por ejemplo, que tenía una política un poco independiente, vamos a decir así, a los Estados Unidos, está dentro de este marco. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Italia, los 6 países europeos que han dicho una declaración conjunta, que están de acuerdo con que Israel intervenga en la franja de Gaza militarmente y una intervención terrestre para acabar con Hamas, pero por favor tengan cuidado con los civiles palestinos. Pero nosotros, estaba hablando con los compañeros, pero cada palestino ha tenido 4 kilos de dinamita. Fíjense ustedes, 4 kilos de dinamita, en vez de tocarnos unos medicamentos, con una comida, con una botella de agua, nos han regalado este mundo occidental, a través de Israel, 4 kilos de dinamita a cada palestino en Gaza, porque han tirado más de 9.000 toneladas de dinamita a la franja de Gaza, que es casi una bomba atómica. Entonces, por favor, este mundo occidental que habla de la justicia social, que habla de la libertad, que habla... Bueno, ahora es. Yo creo, compañeros, que nosotros, a nivel internacional, a pesar de la situación actual que estamos pasando, estamos ganando la opinión pública internacional. Poco a poco. Ustedes están con nosotros. Lo vamos a ganar. Y Gaza se va a resistir. Palestina se va a resistir. Los países árabes, los pueblos árabes están con nosotros. Nosotros no queremos que vengan con sus aviones, porque se ha visto con la historia que esto no vale para nada. Lo que queremos es un apoyo político para que el señor Sisi en Egipto, el rey de Jordania, impidan con toda la fuerza el masacre a los palestinos y empujar a los palestinos a las fronteras y ir hacia esos países. Eso es lo que queremos. No queremos que nos mandan aviones, porque nosotros lo que queremos es luchar para defendernos, no es luchar para arrancar a nadie de ningún sitio. Muchas gracias. Como ven, casi por horas tenemos cambios. Hablábamos al principio de 24 periodistas muertos y ya estamos hablando de 25. Cada día hacíamos la comparación con la guerra en Ucrania. En 2 años solo han muerto 9 periodistas en Ucrania, en 2 años. Y aquí en 2 semanas han muerto 25. O sea, se trata de silenciar
se trata de silenciar la verdad, se trata de que sin agua, sin luz, sin internet, no se conozca la verdad de lo que está pasando, pero las imágenes hablan por sí solas. Desafortunadamente el internet tiene también la posibilidad de que hayamos visto los bombardeos en vivo, ver los edificios caer como castillos de naipe en vivo por internet, por la televisión, y no es la destrucción o el mero desastre, o sea, el morbo del desastre transmitido por la televisión, es ver el desastre y en cada edificio personas que han perdido la vida, que eso es lo más triste de todo, y entre ellos los compañeros, los colegas nuestros en Gaza. Este acto de la prensa cubana en su presidencia, esta convocatoria era muy esperada realmente por todos nosotros, muy necesaria, porque Cuba es una voz escuchada en el mundo. Cuba es un referente. Cuba es la voz del internacionalismo. Cuba es Fidel, es Raúl, es el Che, y soy Díaz Canel. Son los compañeros de la presidencia europea. Y su voz en el contexto internacional, la voz de cada uno de ustedes, lo que escriban en la prensa, lo que digan, lo que manifiestan en sus redes, es punto de referencia para nosotros. Y en esto nosotros, como medios de prensa, como medios de comunicación, como internacionalistas, como compañeros comprometidos, tenemos un rol muy importante que cumplir en esta batalla, que no es solamente dolernos hasta el alma y llorar cada vez que ven una imagen que nos destroza, es actuar. Y haciendo que todos los días se la recuerde y eduque al mundo en esta barbaridad que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Hay un relato impuesto. Acá no hay un criminal solamente de guerra, que algún día tendrá que ser juzgado como fueron juzgados los nazis. No es solamente en Tánger. Acá los criminales están en el Pentágono, están en Washington, y están en la Casa Blanca, alimentando esta barbaridad contra un pueblo que no tiene ejército, no tiene fuerza aérea, no tiene marina. Apenas tiene una policía administrativa interna a la cual se le prohíbe hasta armas pesadas. Y hay una criminalización justamente del derecho sagrado de un pueblo a defenderse. Y esa criminalización llama terrorista al pueblo palestino. Y esa criminalización llamando a través de los medios de prensa una y otra vez y otra vez y otra vez, terrorista al pueblo palestino, terrorista Hamas, terrorista Hezbollah, terroristas ellos, 1000 veces terroristas. Estos son milicias como si fueran guerrillas que empezaron a armarse con piedra y luego con bomba molotov, y ahora gracias justamente a la dignidad y a la valentía de otros pueblos hermanos que sienten la causa palestina como suya, han podido rearmarse un poquito más en una relación absolutamente desigual e inhumana. Y entonces desde la prensa, ¿qué hacemos? ¿Cómo contamos esta historia? ¿Cómo participamos? ¿Cómo hacemos el video? ¿Y cómo hacemos el TikTok? Esta mañana Ignacio Ramonet, el periodista, analista, escritor maravilloso Ignacio Ramonet, nos mandaba un mensaje y decía, por favor, les pido a todos que repitan este mensaje, un mensaje de TikTok, de alguien que explicaba justamente, en otras palabras, este drama de Palestina donde no existen en los grandes medios de comunicación ni un solo nombre palestino. Son los palestinos, son los terroristas. Y todos los días nos repiten hasta el cansancio los nombres de las víctimas israelíes. Yo quiero explicar también. No hay fanatismo aquí, como nos enseñó Fidel. Y hay que hacer una diferenciación
entre lo que es el gobierno reaccionario, fascista, nazi-sionista de Netanyahu y el pueblo hebreo. Y contar 1 millón de veces que el 66% de los hebreos que viven en Estados Unidos se oponen a las medidas del gobierno estadounidense y se oponen a las medidas del gobierno de Israel y están con el pueblo palestino. Porque es un pueblo además que sufrió en carne propia el holocausto. Nosotros todos fuimos sensibles, como nos enseñó Fidel, y tenemos en la memoria de la historia de Ana Frank lo que fueron los campos de concentración de Auschwitz. Pero no tenemos en la memoria ninguna historia palestina, apenas un documental, apenas una anécdota. Yo quiero ver decenas de documentales sobre el drama palestino. Quiero que todos se aprendan de memoria los nombres de Guatan, los nombres de Basel, los nombres de Fayez, el nombre de Waller, que ayer perdió el periodista de Al Jazeera, que mientras estaba filmando el bombardeo en una zona, de pronto, en medio de la cobertura, se entera que le mataron a su familia, su esposa, su hija, su hijo, su nieto. El compañero, Wally doctor, compañero de Al Jazeera, y él levantó de donde estaba envuelto su nieta de 2 meses. En un sudario blanco la levantaba y decía, maldito. Si ellos vivían en una zona residencial donde decían que iba a ser atacada, y reconocía a su hijo, que el Watan me contaba anoche que también quería ser periodista, la esposa, el hijo, la hija, la nieta, y tiene un montón de familiares desaparecidos. ¿Cómo no nos aprendemos los nombres de todos ellos? Y hablando de eso, compañeros, porque este es un homenaje a los compañeros periodistas. Anoche el doctor Watan, médico palestino que estuve aquí, y hace la especialidad, yo le decía de la importancia que tratara de hacer un esfuerzo, trabaja en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, y está con muchas actividades, pero que hiciera un esfuerzo por venir aquí, por la importancia que tenía por los periodistas. Y yo le decía de la lista, y él me decía también, me parece que no son 23, son 28. Y luego me dice, mira, decir, hay algo que te quiero mandar. Y entonces Guardan a la 1:00 de la noche me manda esta lista. Esta lista de 3 tenentes, 112 periodistas palestinos y árabes asesinados en este conflicto terrible desde 1972. El primero fue el líder de ellos, Kenneth Pan, poeta y escritor maravilloso, revolucionario internacionalista palestino. Yo tengo esta lista digitalizada y la voy a utilizar en las notas que hagamos en nuestra página web y en lo que hagamos nosotros como militantes. Pero quiero que esta lista la tenga, si tú me das permiso, la tenga la presidencia de la UPE para todos los compañeros, para compartirla también en el próximo congreso de ustedes. Yo les distribuí, compañeros, una lista de lo que teníamos hasta ayer. Tengo acá algunos compañeros que estamos aquí, de los 23 nombres de los periodistas, ya hoy son 28. Pero simbólicamente estos 23 nombres incluyen a todos los periodistas asesinados, a todos los compañeros de la prensa, fotógrafos de distintos medios, camarógrafos y reporteros. Y por ello quiero pedirles a ustedes no un minuto de silencio, que ya lo hizo el embajador, sino que los mencionemos, da igual el orden, cada uno tiene uno de estos papelitos, y que digamos presente cuando digamos su nombre. Periodista Janet Checado, productor de los programas de la radio, La Voz de los Prisioneros, presente. Periodista Salam Imam, Presente. Periodista Isaac Bajak, Canal Al-Aqsa. Presente. Periodista José Muraba, locutor de Canal Al-Aqsa. Presente. periodista independiente Asad Shamlik, Presente. periodista Muadlet Hanul, de la agencia Smart Media, Presente. Ishana Nawaja, fotógrafo, agencia Cabana.
Presente. Mohamed Fayez Abu Matar, fotógrafo independiente. Presente. Ibrahim Lana, fotógrafo de la Fundación Angel. Presente. Fotógrafo Muhammad Al-Hafiz, agencia Cuarto Poder. Presente. Periodista Saed Al-Kawel, editor jefe de la quinta agencia de noticias. Presente. Periodista independiente Salman Bukhari. Presente. Fotógrafo Ali Abu Azhar, Alcázar TV. Presente. Periodista Ahmad Abu Mahdi, canal satélite Al-Aqsa. Presente. Periodista Abdelhadi Habib, TV Educativa de Norwa. Presente. Periodista Muhammad Balusha, Canal Palestina Hoy. Presente. Periodista Muhammad Presente. fotógrafo Rushdi Al-Zahra, de iMedia. Presente. Director Sami Al-Mustafa. Presente. Periodista Saed Al-Halabi, canal satélite Al-Aqsa. Presente. Periodista Sam Abdullah, del Líbano, Reuters. Presente. Fotógrafo Manuel Aburriz, agencia Cabal. Presente. Sin duda están presentes con nosotros y por eso es que esta tarde nos hemos reunido acá para recordarlos y sobre todo para seguir trabajando en función de llevar la verdad del pueblo palestino a nuestros públicos. Agradecemos al profesor Luis Toledo Sande por esta reflexión tan martiana, porque sin duda Martí estaría también del lado de los palestinos en este momento. Le damos la palabra al compañero Basel Salem, periodista, periodista palestino que también está acá invitado. Va a ser breve, tomando en cuenta que para que todo el mundo, toda la importancia de que con este encuentro tan importante. Me emociona mucho lo que dijo el hermano, el compañero. Yo invito, es un modesto aporte en que complementamos lo que dijo nuestro hermano el embajador, lo que están diciendo los demás. Estamos intercambiando entre nosotros y yo tengo una invitación para todos. Antonio Gutiérrez fue bajo ataques hace 2 días atrás, cuando él dijo, esta acción de Hamas no vino de la nada, no vino del pasillo. Entonces sale un representante, no sé, un político sionista israelí, a pedir la renuncia y que tiene que renunciar. Hoy en día por la mañana el gobierno sionista israelí dice, condena que el gobierno y la Cancillería de Rusia acepta la declaración de Hamas. Entonces, repetimos el tema, la invitación que yo quiero hacerle llegar a todos. Hay que ir a la raíz y hay que radicalizar el tema de la causa palestina. Y cuando yo digo eso, no me canso de repetir tantas veces que hace falta. Gutiérrez dijo, llevan 56 años sufriendo el pueblo palestino. No, error. 75 años. Y con aquella injusta división de la repartición de Palestina en el 47, no voy a entrar mucho en la historia, el 47. Este día se convirtió en el Día Internacional de Solidaridad con la causa palestina, con el pueblo palestino, 29 de noviembre. Porque para nosotros es un día negro de que esta organización creada después de la Segunda Guerra Mundial, se llama las Naciones Unidas, que crea la base militar, el brazo armado de Estados Unidos y del Britania primero. Y cuando se declaran su estado, en solo 10 minutos, nada más 10 minutos, el presidente de aquel entonces, norteamericano, enseguida, el apoyo total, absoluto, a la creación de este estado. Este estado se crea por una resolución. ¿Por qué se crea un estado? Porque es una base militar.
repito de nuevo lo que yo creo es justo elegar esa división de Palestina. Y a pesar de todo, ¿qué dice la resolución esta? No por dos estados. ¿Dónde está el Estado palestino? ¿Dónde está el retorno del territorio palestino? Y eso yo lo digo como una anticipación, porque al año siguiente, en mayo, esa misma Asamblea General de las Naciones Unidas saca una resolución 273, es para aceptar al Estado de Israel como el nuevo miembro de esta organización de las Naciones Unidas. Pero siempre dijeron, con la firma de este político sionista israelí, cuando él firma, tiene que firmar y tiene que cumplir con 3 condiciones. ¿Y por qué no? Tenemos que recordar estas 3 condiciones. Y a ver, de estas 3 condiciones, de 75 años, Israel respeta, ejecuta estas 3 condiciones. ¿Cuáles son? De que Israel sea un país amante de la paz y que acepte todos los principios y todo la Carta Magna, todo lo que significa esa Carta Magna para las Naciones Unidas. Esto es una, pero las 2 condiciones más importantes es que acepte, ejecute la creación de un Estado sobre el 43%, ni el 22%, ni lo que nos queda en nuestra mano, ni siquiera el 9% con todo lo que es ocupación total. En Gaza no es una cárcel abierta al cielo abierto, no. Gaza se convirtió hace tantos años atrás, más de 17 años, que empezó la ocupación en un campo de concentración. Es peor todavía el campo de concentración que una cárcel abierta. Entonces, ni los refugiados palestinos regresaron, ni el Estado palestino se creó, ni tampoco el que es un país amante de la paz y que resuelve, que tiene que aceptar y ejecutar el principio y todo lo que tiene que ver la Carta Magna. Entonces, tenemos derecho de preguntar, ¿por qué está este Estado? ¿Es un Estado artificial, un régimen de apartheid? Entonces, las Naciones Unidas está en la obligación y en la reflexión de expulsar a Israel de las Naciones Unidas. Gracias. El pase de lista, ¿no?, de los asesinados en Gaza. Me venía a la mente también el sentimiento en esta organización, en esta casa, de recuerdo de Félix Hermosa Gais, que era hijo de Palestina, y la importancia que tiene la familia en la educación de los hijos y en las decisiones que puedan tomar. Félix Hermosa, como todos conocemos aquí, era conocido en la expedición del Granma como el periodista, y fue asesinado por la dictadura después de haber sido hecho prisionero. Es lo que quería decir, que además de todo lo que hemos hablado hoy, el sentimiento nuestro también va hacia el que dio nombre a nuestra máxima condecoración. Vamos a publicar en Cuba Periodista el listado de estos más de 100 periodistas palestinos asesinados a lo largo de más de 75 años de usurpación, ¿no?, de las tierras palestinas. Yo quiero volver a una idea que estábamos hablando recientemente a propósito de los 40 años del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Un reconocido martiano recordaba en ese acto la famosa idea del bien de José Martí. Yo creo que una de las grandes disputas del mundo contemporáneo se está dando precisamente alrededor de la idea del bien.
esa idea del bien definida por José Martí. Fíjense que los que hoy están masacrando al pueblo palestino y los que lo acompañan en esa masacre se autotitulan y se autorreconocen como los representantes de la idea del bien. No por gusto, parte de la enorme campaña de manipulación alrededor de la causa palestina tiene que ver ahora con presentar el famoso ataque de Hamas, como decía el embajador, como la gran justificación para ir a la aniquilación de un pueblo salvaje. Casi como si el pueblo palestino fuera la representación de la bestia de este mundo. O sea, bajo esa consigna se está llevando a cabo esta agresión. No es casual que, fíjense, los sionistas, por ejemplo, cuando se produce el ataque vil contra un hospital civil y mueren allí tantas personas inocentes, intenten presentar a los que atacaron al hospital no como que fueron los sionistas, sino que fueron los representantes de Hamas los que lanzaron un cohete para destruir al hospital en Gaza. Mire, el cinismo llegó a poner tres versiones pusieron, y todas mentiras, y ahora retractaron. El pueblo palestino lo presenten como una guerra. O sea, como si hubiera dos bandos en igualdad de condiciones enfrentándose, cuando en realidad eso es absolutamente asimétrico, como decía Graciela. O sea, es una maquinaria de guerra poderosa, financiada y apoyada por el gobierno de Estados Unidos, yendo a la aniquilación de un pueblo. O sea, no hay ninguna simetría en el intento del Estado sionista de aprovecharse de la muerte de civiles israelíes para justificar esta salvaje, desproporcionada y mezquina agresión contra el pueblo palestino. Casi uno puede intuir que se está tratando de aprovechar esta situación para evitar lo que siempre ha exigido la humanidad, que se constituyan dos estados, o sea, que se haga justicia con el pueblo palestino. O sea, el gobierno sionista está haciendo todo lo posible por utilizar el ataque de Hamas para justificar esta agresión. Es absolutamente inmoral, es absolutamente inmoral, es absolutamente injustificado, es absolutamente desproporcionado lo que está haciendo el Estado sionista en este caso. Y no es la primera vez que la humanidad casi asiste impávida, ¿no?, a hechos aborrecibles, ¿no?, como este que está ocurriendo ahora. Pero en las condiciones del mundo actual, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la enorme capacidad de comunicación que la humanidad ha alcanzado, que frente a los ojos de todos los seres humanos ocurra un crimen como este, sería, pienso yo, casi como si la especie nuestra cruzara la línea roja entre la civilización y la barbarie. O sea, sería absolutamente irracional
que la humanidad asista impasible, ¿no?, a un crimen como el que está ocurriendo ahí, ¿no? Uno puede sentir de verdad la desesperación con la que habló aquí el embajador, con la que habló el colega palestino, con la que habló Graciela, ¿no? De cómo es posible que no se haga nada que definitivamente detenga este crimen, ¿no? ¿Cómo puede estar siguiendo su curso? Y ahora casi como que nos estamos adaptando a que después de estos bombardeos vendrá la agresión terrestre. O sea, vendrá vendrán, ya ayer pasaron los primeros bulldozers, ¿no? Y los primeros tanques al territorio de Gaza. O sea, y después vendrá eso. Y el embajador nos decía ahí en privado que al parecer los planes de Israel contemplan arrasar prácticamente con el territorio de Gaza. O sea, ¿podrá la humanidad permanecer impasible frente a semejante atrocidad, frente a semejante crimen? Yo creo que los periodistas, no solo cubanos, los periodistas del mundo, tenemos que tratar de crear un frente común comunicacional frente a este crimen. Yo creo que desde hoy tenemos el compromiso desde la Unión de Periodistas de Cuba de tratar de comenzar a forjar un frente común comunicacional internacional frente a este crimen. Comprometemos aquí, frente a ustedes, a trabajar en esa idea que tendremos que también planteársela a los delegados al 11º Congreso de la UPEC, que tendremos la semana próxima aquí en la capital. O sea, como mismo hemos estado convocando a Cuba para la defensa de las causas más justas del mundo, a los comunicadores de izquierda y las vanguardias profesionales de izquierda vinculadas con la comunicación al Coloquio Internacional Patria, creo que estamos en la responsabilidad y en el deber de ayudar desde Cuba a crear un frente común comunicacional internacional para detener a este crimen que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Bueno, antes de terminar, solo queremos hacer un breve resumen, porque ha servido esta jornada de recordación de los muertos, de homenaje a los muertos, de que estén presentes los colegas, de también darle fuerza a quienes están a nombre de los periodistas cubanos cerca de la zona bélica, pero hablar de las 9.000 toneladas de bombas lanzadas, de las 6.995 muertes que han ocurrido en estas 2 semanas, de los 2.800 niños muertos, de los 19.000 heridos y de todavía las 1.600 personas que están, de seres humanos que están bajo los escombros, entre ellos 150 niños, de las 219 familias a las que hacíamos referencia que han perdido a más de 10 miembros, del 1.400.000 desplazados, de los hospitales de Naciones Unidas que han sido arrasados, de las 55.000 embarazadas que van a parir en estos días y que hoy están sufriendo el estrés de una guerra, de los bombardeos, de los más de 30.000 hogares que han desaparecido, de los trabajadores de Naciones Unidas, de los trabajadores de la salud, de los detenidos en Gaza, de las mezquitas y los lugares religiosos destruidos. Todo esto nos lleva a hablar de números. El periodismo también son datos, son números para argumentar, pero ninguno de esos datos, ninguno de esos números dan la mejor descripción que puede hacer un periodista, que es el drama humano que están viviendo ahora mismo cientos de miles de palestinos en Gaza, en Cisjordania, y el dolor que tenemos en el resto del mundo por lo que está ocurriendo. Para terminar, una frase que fue el lema del Congreso anterior de la OPE: la verdad de Palestina también necesita de nosotros. Muchas gracias. Lo dejamos ahora con esa canción de Dani Rivera, Somos Palestina, que en estos días tanto
le ha dado la vuelta al mundo y yo creo que sirve para hacer. Resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina. Ceniza